Muy buenos días, profesora. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el uso de los antidepresivos durante el embarazo y la lactancia. Este trabajo está presentado por Sonia Rodríguez Canola y la que le habla Herrera Espinosa Melisa. Como vemos, el artículo fue publicado en el año 2018 con el título del uso del antidepresivo durante el embarazo y la lactancia. Este artículo fue publicado en la revista Elsevier por los autores Pablo Malo, Maider Prieto, Rodrigo Ora, José Sardoya, José Uriarte, Juan Medrano y Luis Pacheco. A continuación, le vamos a presentar un pequeño video de introducción sobre los centrales donde veremos la clasificación y las funciones de la sinapsis y de los neurotransmisores. La sinapsis es un punto de unión en donde una neurita, generalmente la terminación de un axón, se comunica con una segunda neurona o bien con una célula efectora glandular o muscular. Se calcula que el número de sinapsis en el sistema nervioso humano es de 10 elevado a 15, pues es común que una sola neurona intervenga en cientos o miles de sinapsis. Las ondas eléctricas que constituyen el impulso nervioso no pueden cruzar el espacio de la hendidura sináptica, por lo que la transmisión en la sinapsis se lleva a cabo mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Existen diferentes tipos de sinapsis según la estructura en la que se produce el contacto. Las principales son 1. Axodendrítica. Se da entre el axón de una neurona presináptica y la dendrita de una neurona posináptica. 2. Axosomática. Ocurre entre el axón de una neurona presináptica y el cuerpo de una neurona posináptica. Y 3. Axoaxónica. Es aquella en la que el axón de una neurona presináptica establece contacto sobre el segmento inicial del axón de una neurona posináptica. En el sistema nervioso humano, las sinapsis más abundantes son las dos primeras. Desde el punto de vista funcional, las sinapsis se clasifican en excitatorias e inhibitorias. En las sinapsis excitatorias, la membrana posináptica reacciona ante el neurotransmisor, disminuyendo su potencial de reposo, por lo que se reduce la negatividad interna y aumenta la excitabilidad. En las sinapsis inhibitorias, la membrana posináptica se hiperpolariza por efecto del neurotransmisor, de modo que aumenta la negatividad interna y disminuye la excitabilidad. De acuerdo con su mecanismo de acción, las sinapsis pueden ser de tipo químico o eléctrico. En el organismo humano, las sinapsis químicas son las más numerosas. En este tipo, en la proximidad de la sinapsis, la célula presináptica produce sustancias químicas específicas llamadas neurotransmisores. Cuando la membrana axónica de los botones sinápticos se despolariza por la llegada de un impulso nervioso, los neurotransmisores se vacían en la hendidura sináptica y se fijan a una molécula de proteína en la membrana posináptica denominada receptor. La secuencia de eventos que ocurren durante la sinapsis es la siguiente. 1. El impulso nervioso se desplaza a lo largo del axón de la neurona presináptica y al llegar al extremo axónico despolariza la membrana. 2. Esta despolarización da lugar a una entrada de iones de calcio, lo cual origina que las vesículas sinápticas, que contienen al neurotransmisor, se fusionen con la membrana presináptica. 3. Las modificaciones en las vesículas sinápticas conducen a la liberación del neurotransmisor hacia el líquido extracelular de la hendidura sináptica.
4. Una vez en el espacio sináptico, el neurotransmisor se difunde hasta la membrana postsináptica. 5. Al llegar a la membrana postsináptica, el neurotransmisor es captado por los receptores específicos. Esto hace que la membrana se despolarice o hiperpolarice, generando así potenciales postsinápticos. Y 6. Una vez que está en el espacio sináptico y alcanza la membrana postsináptica, el neurotransmisor es eliminado mediante dos mecanismos: recaptación e inactivación enzimática. En la recaptación, el botón terminal de la neurona presináptica absorbe al neurotransmisor por medio de moléculas de transporte especiales. Este proceso es el más común. En la inactivación enzimática, el neurotransmisor es destruido por acción de una enzima. En las sinapsis eléctricas no hay neurotransmisores químicos, sino que las neuronas se comunican eléctricamente. Las sinapsis eléctricas permiten el intercambio de iones y otras moléculas entre dos neuronas, transmitiéndose así información y estímulos eléctricos. Estas uniones contienen canales formados por proteínas que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica al de la neurona postsináptica y atraviesan el espacio sináptico que las separa. A diferencia de las sinapsis químicas, las sinapsis eléctricas son por lo general bidireccionales. Como sabemos, la depresión es un trastorno mental donde están definidas por una serie de sentimientos, como son la tristeza, el miedo, la melancolía, el llanto, donde muchas mujeres en el transcurso del periodo de la gestación están presentes. En cuanto al artículo nos dice de que cada de 10 mujeres en el transcurso del embarazo es afectada por la depresión, que esto es básicamente por alguna alteración de ciertos factores. Estos estudios que se llegaron a hacer fueron estudios a mujeres que son tratadas y las que no son tratadas con el uso de antidepresivos. Algunas mujeres que presentan alguno de estos tipos de depresión son mujeres con factores de vivir solas o que sufren algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, como también que puedan existir algún tipo de adicción como el tabaco y el uso de drogas. Teniendo en cuenta ciertos puntos importantes en la teratogenicidad, nos dicen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, nos dicen que relativamente estos están seguros durante el embarazo, pero que se asocian con un mayor riesgo de malformaciones, como es el uso de la paroxetina, que indice a las malformaciones cardiovasculares al 2%. Por eso se dice que es recomendable evitar el consumo de estos fármacos durante el embarazo, como también está la duloxetina, que aumenta el riesgo del aborto espontáneo. En cuanto a síndromes perinatales, en cuanto al aborto espontáneo, se dice que aumenta el riesgo de un 13.5 mediante el uso de la fluoxetina y que la tradadoxona también el porciento de 13.5 junto con la nefazodona, el 12% la venlafaxina y el 15.4 la bupropión. Se dice que es muy difícil determinar el riesgo, ya sea que sea causa de la depresión o los medicamentos. Esto básicamente se da en mujeres que tienen el uso de los antidepresivos, como también se puede estar asociados a la depresión no tratada. En cuanto a la síndrome neonatal,
Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina están relacionados a un mayor riesgo tras el parto y los transitorias las 12 primeras horas, con el riesgo de presentar parto prematuro, bajo peso al nacer, como también ocurren hipertensiones pulmonares en el neonato en los 2 casos de 1000 nacidos. En cuanto a las secuelas postnatales en el desarrollo, el estudio concluye en que aumenta el riesgo en el parto prematuro para las gestantes que están expuestas a los antidepresivos, pero no el riesgo del bajo peso al nacer. En cuanto a la lactancia, el uso de estos fármacos principalmente se debe basar en los antecedentes de nuestras gestantes, ya que los antidepresivos heterocíclicos bajan las concentraciones en la leche materna. Bueno, para seguir con la exposición les voy a explicar sobre los medicamentos antidepresivos en el embarazo y la lactancia. Respecto a las especificidades de los diferentes ICRS, que significa inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. En estos tenemos algunos medicamentos que es la fluoxetina, que presenta mayor riesgo de exposición para el lactante. Tenemos la fluvoxamina, que es de baja excreción de leche materna indetectable en el plasma del lactante. También está la sertralina, que es de baja excreción de leche materna. La paroxetina, que se excreta en menor grado en la leche materna. Tenemos también el citalopram, que representa un mayor cociente de leche. Tenemos el escitalopram, que presenta un menor grado de leche materna. Respecto a las especificidades de cada producto, el uso de antidepresivos en el embarazo no se recomienda del retiro de tratamiento durante las últimas semanas, ya que esto puede afectar al paciente. En las ideas principales tenemos que los antidepresivos durante el embarazo se utilizan siempre y cuando esté bajo la existencia de una indicación de un médico. No se puede utilizar porque uno mismo quiera. Tiene que ser siempre tiene que ser siempre con la indicación de un especialista de salud. Los estudios que se realizaron en el artículo fueron a mujeres embarazadas que tenían tratamientos de los antidepresivos y las que no, donde estas mujeres que no tuvieron ningún tipo de tratamiento eran mucho mayores y en donde existían diferentes tipos de factores, ya sea de problemas de diabetes e hipertensión, como también el consumo de drogas y tabaco. A medida que se fue realizando estudios sobre el uso de estos medicamentos antidepresivos, según el FDA, llegó a concluir que se debe evitar consumir el uso del medicamento de paroxetina durante el periodo del embarazo, ya que se produce algunas malformaciones del niño que está por nacer. En cuanto a la lactancia, el uso de antidepresivos no es tan contraindicado, ya que por medio de la expulsión de leche materna, estos medicamentos se excretan, pero donde también se debe tener en cuenta es con la fluoxetina y el citalopram, que deben usarse con una debida precaución. Por último, relacionando el tema del artículo al contexto del área de la obstetricia, debemos considerar de que todas nuestras pacientes gestantes tengan el soporte familiar de apoyo, ya que estos medicamentos pueden provocar riesgos durante el embarazo. Por ello, si es que la paciente presenta una mayor depresión, puede presentar nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, aborto espontáneo o el aumento de malformaciones cardiovasculares. Por eso decimos que los antidepresivos se debe tomar indicado por el médico especialista. Es por ello que a nuestras pacientes gestantes durante el embarazo, como obstetras, debemos de recomendarle que tenga una consulta obstétrica previa,
realizar la monitoración cardíaca fetal y tener en cuenta si la gestante está activa al uso de algunos de estos fármacos que son los antidepresivos. Finalizando, decimos que los antidepresivos durante el embarazo son importantes, ya que si la gestante sufre, puede causar daños al bebé antes mencionados. Si una de nuestros pacientes sufre de depresión o consume estos medicamentos antidepresivos, de que puede existir riesgo de defectos congénitos por la exposición de los antidepresivos. Y si una mujer embarazada toma paroxetina, deberá de realizar una ecocardiografía para así evaluar el corazón del feto, ya que el uso de estos medicamentos puede aumentar el riesgo de cardiopatías congénitas. Teniendo en cuenta estos puntos importantes, podemos lograr de que nuestra mujer embarazada pueda llevar un periodo de embarazo adecuado sin ninguna complicación alguna. Bueno, eso fue todo de nuestra exposición. Muchas gracias.